20. Es la mañana, es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no... Carmen, muy buenos días, Federico. ¿Esa bufandita obedece a alguna precaución? Precaución, Sí. sobre todo porque he visto que había una niebla densísima en Madrid y eso me da déficit. sensación de frío. Es déficit, no es niebla. Que lo enturbia todo, Pues nos esto. nubla la posibilidad de Pues ver las densísimo cosas. déficit Es el hay. déficit enorme, enorme, enorme. Bueno, está Jorge Alcalde, que Muy continúa buenos con días. nosotros. Vamos a hablar de todo lo que cambia en el, podríamos decir, en el primer franquismo, si se entiende en la primera parte hasta el 59, hasta el plan de estabilización, que es lo habitual y lo bastante razonable, toda la publicidad y todos los nuevos productos que llegan, que para algunos españoles es rarísimo. Pero vamos a centrarnos hoy, César Vidal, muy buenos días, Federico. Me encanta este toque oriental en tu atuendo. No Es muy cómodo, es no muy estarás pensando en fundar un ashram o algo parecido. Es para considerarlo, ¿eh? Sí, yo leyendo el otro día los Vedas, que oye, fíjate si César y yo fundáramos un ashram al lado de la cueva de Ayanta, que es una cueva sagrada de la Es India. budista la cueva. Pues nosotros lo fundamos cerca. Pero se puede poner en otra esquina. al lado. Eso es. Lo hacemos multidisciplinar, multicultural y de 5 estrellas. O sea, bueno. Pero vamos a hablar del plan Marshall, que primero la gente tiene ideas siempre míticas sobre el plan Marshall. Lo de la película de Berlanga, en ese sentido, ha sido profético, porque después de muchísimas décadas todavía no está claro qué fue el plan Marshall, qué parte le hubiera tocado a España, si le hubiera tocado algo y en qué medida le hubiera podido afectar. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Vamos a entrar en ello. La verdad es que el Plan Marshall yo creo que es una de las grandes iniciativas de la posguerra muy relacionada con la Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos se da cuenta de que en Europa Occidental, que es el área de influencia que iba a quedar del lado de las democracias frente a lo que luego sería el Pacto de Varsovia, existen naciones donde el peso del Partido Comunista era muy fuerte, sobre todo en Italia y en Francia, donde además el Partido Comunista estuvo realmente a un pelo de llegar al poder. Por ejemplo, fue el caso de Italia. Y la idea del general Marshall, que es el que da el nombre al plan, es un programa de ayuda, de reconstrucción económica a los países de Europa Occidental, de manera que no acaben basculando hacia el lado del comunismo y, en segundo lugar, que queden en el bando de las democracias, si no como democracias, por lo menos como regímenes aliados. El plan Marshall funcionó y funcionó además de una manera relativamente económica y no cabe la menor duda de que dio una enorme estabilidad a Europa y propició el despegue de la Europa occidental. En tu opinión, César, dado que realmente el monto, luego repasaremos, no fue muy grande, ¿fue más el hecho psicológico de ver a Estados Unidos comprometido con la prosperidad? Sí, y sobre todo además con la idea de que el sistema capitalista como tal iba a funcionar? Es decir, que no se iba a producir en Europa Occidental lo que se estaba produciendo en Europa Oriental a partir del año 46. Gobiernos de coalición donde los comunistas a lo mejor tenían solo 1, 2 o 3 carteras, pero al cabo de un par de años conseguían dar un golpe de Estado y se acababa la democracia por los siglos. Y yo creo que eso tuvo un enorme papel, no cabe la menor duda, porque creó una inmensa confianza, la seguridad de que existía el paraguas norteamericano y que al mismo tiempo el sistema iba a ser un sistema estable. Yo creo que esa es la clave del plan Marshall. Lógicamente, Franco tenía mucho interés en que España entrara en el plan Marshall. Es verdad que España no había estado en la Segunda Guerra Mundial, es verdad que no se habían producido batallas de la Segunda Guerra Mundial en España, pero sí que había pasado por una guerra civil devastadora y al mismo tiempo Franco tenía muy claro el bando anticomunista y Franco tenía muy claro que él estaba en el bando anticomunista. De hecho, era una baza que llevaba jugando desde hacía años con los Estados Unidos. En un momento determinado, Franco
decide incluso invitar a un senador, por supuesto de origen irlandés y católico, que se llamaba Alvin O'Consky, para textualmente conocer la realidad de España. De modo que en el año 48 O'Consky llegó a España, le pasearon por distintos sitios, le enseñaron iglesias y lo que seguramente era menos piadoso, y O'Consky regresó a Estados Unidos muy favorablemente impresionado, hasta tal punto que en marzo de 1948 O'Consky consigue que la Cámara de Representantes de Estados Unidos proponga la inclusión de España en el Plan Marshall. Es decir, o sea, por ahí que llegó a ser un proyecto legal. Vamos a ver que la cosa fue muy seria y España al final se quedó fuera por ciertos imperativos, pero podía haber entrado. La respuesta de Truman era favorable, y era favorable por razones estratégicas. Es decir, claro que España no era tan importante estratégicamente como podía serlo Alemania, ni era una nación de la categoría de Francia, de Gran Bretaña o, por ejemplo, de la misma Italia. Pero Truman tenía mucho interés. Ahora, Truman puso una sola condición, por eso, de que de alguna manera, hombre, encima de que era una dictadura, por mucho maquillaje monárquico que se le hubiera dado, no diera la sensación de que todo el mundo podía entrar. Y la única medida que pidió Truman era que se interpretara de manera generosa el artículo 6 del Foro de los Españoles. ¿Qué decía el artículo 6 del Foro de los Españoles? El artículo 6 del Foro de los Españoles declaraba que España era un Estado confesional católico y que España, en fin, se sentía muy orgullosa de ser una nación católica. Truman no pedía que se suprimiera la confesionalidad católica, pero lo que sí pedía era que se interpretara con cierta generosidad hacia aquellas personas que no eran católicas, es decir, que existiera una cierta libertad de culto. Y es la única condición que puso. Protestantes y judíos, ¿no? Fundamentalmente protestantes, porque los judíos estaban en aquel entonces todavía en el Protectorado de Marruecos, y en el Protectorado de Marruecos para judíos y musulmanes sí existía bastante tolerancia. Básicamente protestantes. Franco, que en principio parece ser que personalmente no tenía problema en abrir algo la mano en el artículo 6 del Foro de los Españoles, sin embargo quería saber lo que pensaba la autoridad religiosa competente, es decir, la Santa Sede. Y envió un despacho a Monseñor Tardini, a la sazón secretario de Estado del Vaticano, para ver si era posible interpretar de una manera un poco más liberal el artículo 6 del Foro de los Españoles. Tardini tardó 4 años en responderle. Que claro, indica Tardini, que la diplomacia vaticana, evidentemente, mucha prisa por ese tema no tenía, y finalmente le respondió en un sentido negativo. En la respuesta de Tardini se dice expresamente que el artículo 6 del Foro de los Españoles debía aplicarse en un sentido estricto, ya que, cito literalmente, constituye una grave obligación de conciencia con todas sus consecuencias. Esto no pasaba en Italia, donde estaba la misma Santa Sede, pero en el caso de España era obvio que Tardini no estaba por la labor. Lo pregunta Franco. Hombre, ¿para no hacerlo o para...? No, yo creo que fundamentalmente porque quiere saber si es posible, entre otras cosas, porque en Italia sí lo era. Es decir, en Francia ya sabíamos que era un Estado laico, pero Italia era un Estado católico y la Santa Sede no estaba poniendo problemas, entonces se suponía que España podía ir en la misma línea, y la respuesta de Tardini de la Santa Sede es que no. Eso provoca una situación muy peculiar dentro de la diplomacia norteamericana, porque además en el invierno de 1948, junto con el rechazo primero del Plan Marshall, es decir, la idea de Truman de, mire usted, en esas condiciones el Plan Marshall no va a España, encima la Declaración Universal de Derechos Humanos es proclamada el 10 de diciembre del 48 en la ONU, e incluye entre los derechos fundamentales la libertad de cambiar de religión o de creencia, pero todavía Truman considera que se le puede dar otra oportunidad a España, entre otras cosas porque Tardini no había contestado, claro, y a lo mejor contestaba de manera aceptable. Entonces, en octubre de 1949, Truman envía una delegación de legisladores norteamericanos de manera no oficial a España. Legisladores norteamericanos que sobre todo se dedican a visitar una serie de lugares de culto semiclandestinos protestantes en España, donde los protestantes insisten en que Estados Unidos tiene que abrir relaciones diplomáticas con España, porque no puede ser que estén separados, y que les parece muy bien todo esto, pero que evidentemente son dos naciones que tienen que caminar juntas. De modo que Truman decide nombrar un nuevo embajador para que consiga esto. Es un embajador que llega a España el 14 de mayo del 51, que se llama Stanton Griffith, y que cuando presenta credenciales... Hay un libro, por cierto. Exactamente. Sí. Y Griffith, cuando presenta relaciones diplomáticas, él dice fundamentalmente
que España no puede en esos momentos recibir todavía el Plan Marshall a causa de la intolerancia religiosa, textualmente. Y vuelve a ofrecer el Plan Marshall. Es decir, si ustedes interpretan de una manera más laxa el artículo 6 del Fuero de los Españoles, nosotros les concederíamos el Plan Marshall. Incluso el 15 de octubre de ese mismo año 51, Griffith presenta un memorándum en el que lo único que se le pide al régimen de Franco es que conceda una cierta libertad religiosa, aunque sea moderada. ¿Cuántos protestantes había entonces en España? Yo calculo que entonces en España habría del orden de unos 10.000. Es decir, una población muy limitada, pequeña y además muy ceñida pues a Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, algunos núcleos urbanos, porque los núcleos rurales habían desaparecido durante la Guerra Civil. Es decir, sí había zonas, por ejemplo, de Castilla, donde había bastante presencia en algunos pueblos, pero eso desapareció en el curso de la Guerra Civil. Pero eso no suponía nada. No suponía nada, pero bueno, la cuestión era cómo lo veían las autoridades competentes, porque la batalla se continúa en el año 52. En el año 52 ya el Plan Marshall nos venía muy lejos, pero teníamos la posibilidad de entrar en la NATO. Y la exigencia de Truman sigue siendo la misma. Es decir, si ustedes interpretan con cierta generosidad el artículo 6 del Foro de los Españoles, entran en la NATO. Y la respuesta es negativa porque a esas alturas ya Tardini había respondido, y entonces es cuando Truman pronuncia el 7 de febrero un discurso muy duro en el que señala que él veta la entrada de España en la NATO, que España su lugar era la NATO, pero que él lo va a vetar, y que fundamentalmente lo veta porque en España hay una intolerancia religiosa. 2 días después, el embajador Griffith, que ha fracasado totalmente en su cometido, que era el de la libertad religiosa, pues decide presentar su dimisión. Y entonces él da unas declaraciones al New York Times donde dice que la causa de que España ni esté en la NATO ahora, ni haya podido entrar en el Plan Marshall, se debe, y de nuevo cito textualmente, a las interminables demoras del gobierno español en conceder la libertad religiosa. Y añade Griffith, toda la política exterior de Truman hacia España gira exclusivamente en torno al problema protestante. Es decir, finalmente España va a quedar fuera tanto de la NATO, que no entrará hasta la democracia, como del Plan Marshall, en el que no entrará nunca, como consecuencia de esa negativa a conceder una libertad religiosa, aunque fuera limitada. Esto tuvo una consecuencia mayor, yo diría que más que sobre el régimen de Franco, sobre la población española, porque realmente el régimen de Franco, a finales de los 50, acabó llegando a una alianza con Estados Unidos porque estratégicamente España tenía que formar parte del organigrama defensivo de los Estados Unidos, estuviera o no estuviera en la NATO, aunque ya no estuvo en todo el régimen de Franco. Pero sí tuvo una consecuencia sobre la población española, porque España perdió casi 1 década y media de despegue económico. Es decir, posiblemente si el Plan Marshall lo hubiera podido recibir España en el año 47, 48, 49, el despegue que se inicia en los 60 se hubiera iniciado en la década de los 40. Y en ese sentido, el desarrollo español pues hubiera ido mucho más parejo, por ejemplo, de naciones como Italia, de lo que luego ha ido. Y en ese sentido las circunstancias fueron bastante claras. Hay una cuestión, César. Hay algo absurdo en esta cuestión, es decir, estando España aislada, estando España necesitada, España no tenía otra alternativa que cultivar la protección y la relación con Estados Unidos. Hay por parte de Franco un desconocimiento de la sensibilidad que en materia de libertad religiosa hay en Estados Unidos, que es una de las bases fundacionales de esa nación. Es simplemente, digamos, la deuda que Franco, como líder de la cruzada, tenía con el Vaticano o creía tener. Yo creo que es todo, es decir, primero por un lado, efectivamente Franco de Estados Unidos conocía poquísimo, entre otras cosas, porque él había nacido en un mundo donde las grandes potencias eran Francia, Gran Bretaña y Alemania, es decir, el mundo de la posguerra es un mundo totalmente distinto al mundo en el que Franco ha crecido, y en fin, está la famosa anécdota de cuando eligieron presidente a Eisenhower y dijo, bueno, por lo menos es militar, lo cual da una idea del conocimiento profundo que tenía de los Estados Unidos. Es curioso porque es verdad
verdad que incluso en Marruecos, cuando estaba suscrito al Boletín Anticomunista Internacional, pero claro, la clave era europea. Era europea totalmente. Era francesa, europea alemana, y colonial. Claro. Es decir, Franco vive en un mundo colonial en el que, como vimos en otra temporada, él aspiraba a ser alto comisario en Marruecos, y es un mundo que va a desaparecer en muy pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que yo creo que esa es una razón. Y la otra razón es que Franco efectivamente era un hombre convencido. En esto no hubo un cálculo frío y maquiavélico. Era un hombre convencido de que para España era muy importante que el régimen fuera católico, que hubiera una confesionalidad católica, y lógicamente se plegaba a lo que le decían pues los doctores que tiene la Santa Madre Iglesia, que les sabrán informar mejor que yo, como dice el dicho popular. Y en ese sentido, el enviar un despacho a Tardini es una medida lógica. Es decir, bueno, a ver qué nos dicen. Si nos dicen que podemos abrir un poco la mano, la abrimos. Tardó 4 años y le dijeron que no, porque mientras tanto la política en Italia no había sido esa. Es decir, posiblemente una de las cosas peculiares en el caso del régimen de Franco es que la Iglesia Católica era más abierta en otros países sin ningún problema para serlo, pero en el caso de España sí que quería mantener una situación que se había consagrado al final de la Guerra Civil, y que esa libertad religiosa al final se produjo en el año 67, pero ya después del Vaticano II, cuando efectivamente pues el propio Vaticano II consagraba el reconocimiento al principio de libertad religiosa. A España le hubiera venido de maravilla que lo hubiera hecho 20 años antes. Pero claro. es asombroso, además, luego cómo se lo pagaron a Franco, precisamente después del Vaticano II. Bueno, veremos en su día es otra. que posiblemente una de las causas de la agonía de Franco, en todos los sentidos, política, moral y psicológica, fue el sentir que la Iglesia Católica se apartaba de él. Sí. Que era algo que él no podía comprender, y es bastante lógico que no lo entendiera. Sí, desde luego. En fin, luego continuamos y vamos a World Vision. A World Vision, la ONG World Vision. Cumplimos el apadrinamiento en Bolivia. Cumplimos además con Ahora muchos padrinos. En Mali, en Ghana y en Zimbabue. 300 nuevos padrinos es lo que intentamos conseguir en esta nueva campaña de World Vision por solo 25 euros al mes, que es muy poquito dinero lo que nos cuesta apadrinar a un niño de estos países tan necesitados, y llega muchísima ayuda, prácticamente toda, porque World Vision tiene cooperantes de la propia ONG enviados a estos países, de tal manera que el dinero no se desvía a organizaciones gubernamentales que dependen directamente de los gobiernos de allí, sino que son los propios cooperantes los que llevan la ayuda. El número de teléfono es el 902 20 80 10, 902 20 80 10, y la web es www.apadrinamiento.es. Pues una pausa brevísima y volvemos enseguida a la breve historia de España, también a las grandes novedades que se producen en esos años últimos de los 50, lo que llega de Estados Unidos, de Europa, ya entonces decíamos Europa. Y bueno, que les voy a contar, si han visto la película Bienvenido Mr. Marshall, pues ese carácter crédulo así, como de una especie de infantilización masiva de la población, que aunque parezca increíble, existía en España. Vamos, existía porque yo lo he visto. Y no sé hasta qué punto no existe. Es verdad, pero ahí había... Ahora es tontería, pero entonces era ingenuidad. Totalmente. Total. Yo conozco un pueblo de la Sierra de Madrid donde íbamos a veranear ocasionalmente, que había gente convencida de que si España iba a una guerra con la Unión Soviética la ganaba. Por ejemplo, entre otras cosas que se me ocurren ahora especialmente tremendas, ¿no? No era la única. Si eso no es ingenuidad. Es radio. El sueño, un toro negro retador sale inquieto a la plaza. Es una lucha donde el triunfo y la muerte se funden. Es en Linares donde el asta se clava en tu cuerpo. Allí, por tu gran corazón, recibiste la gloria por gracia de Dios. Manolete, Manolete, de la tierra los califas, gran torero, lleva sangre de valiente y te aplaude por tu arte el mundo entero. De guerrita y machaquito, eres honra y tradición de tu tierra cordobesa, tú serás el mejor galardón.
Bueno, esta es una de las versiones de Manolete, hay muchas. Hay que recordar que el pasodoble clásico de Manolete era cantado de manera antimanoletista en las playas, en las plazas, el año de su muerte y el anterior, que fueron 2 años horrorosos para Manolete. Se cambiaba la letra por el Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Y que no matas una rata en un retrete. Mira, esa parte última no la sabía. Sí. Pero, bueno, yo estaba convencido de niño de que esa era la letra. Y me parecía, hombre, que siendo un muerto no estaba muy bien, pero bueno. Yo no, pero yo estaba convencido de que estaba vivo. O sea, estábamos hablando a micrófono cerrado de que yo me sorprendí un día siendo niño cuando mi padre me contó que en la plaza de Linares un toro había matado a Manolete, porque visto cómo hablaba mi abuelo y otros coetáneos de Manolete, yo estaba convencido de que era un personaje que vivía todavía. Por cierto, nota curiosa en relación con el Plan Marshall. Las gafas MacArthur, que eran esas gafas que utilizaba el general MacArthur y los pilotos norteamericanos de la Guerra de Corea, en España se llamaban manoletinas. Porque Manolete las utilizaba, eran unas gafas. Aparte que él siempre tuvo problemas también tenía una digamos, fragilidad visual y se protegía muy a menudo. Entonces no era como ahora, que para hacer que cualquiera es famoso se pone gafas negras para ir a la discoteca a las 2 de la mañana. No, entonces se ponía las gafas de sol, eran de sol. De sol, y es curioso porque efectivamente era un artículo casi de lujo, desde luego para muy pocos, pero las famosas gafas MacArthur aquí en España eran manoletinas porque las llevaba Manolete. Lo cual es muy significativo. En fin, las pusieron de moda MacArthur y los pilotos de la Guerra de Corea. Por cierto, y en fin, habíamos escogido Manolete, que yo creo que encajaba muy bien con el Plan Marshall, aunque llame la atención, pero lo de las gafas está así. Y el libro de la semana es un libro que yo creo que también es muy significativo de la época, porque es la historia de una escalera del año 48. Bueno, era tan salvaje la represión intelectual de Franco, que un tipo que había estado militando y haciendo la guerra en las filas del Partido Comunista, bueno, pues era premiado. La idea de que alguien en la URSS hubiera podido premiar a un soldado del Ejército Blanco, bueno, pero imposible siquiera de imaginar. Pero además él había salido muy poco antes, es decir, Buero Vallejo estuvo en distintas prisiones y penales hasta el año 46. En el año 46 salió a la calle, pues en uno de estos numerosos indultos que dio el general Franco. Inicialmente él regresó a la pintura, que era lo que él quería hacer, dedicarse a la pintura, y finalmente se dedicó al teatro, porque en el año 49, la escribió sobre el año 48, en el año 49 le concedieron el premio Lope de Vega con la historia de una escalera. Yo tengo que decir que Historia de una escalera, releída con el paso del tiempo, yo creo que ha envejecido enormemente. Es decir, creo que en general el teatro de Buero Vallejo ha envejecido muchísimo. Yo salvaría muy pocas obras que las he vuelto a ver o las he vuelto a leer en los últimos años y me parece que han conservado una cierta frescura. Suele pasar con el teatro, que quiere adecuarse a la realidad histórica y a la realidad también política y social, que cambia esa realidad y no queda en nada. Es decir, a mí me parece horrible, por ejemplo, en estos momentos la Fundación, el Tragaluz, etcétera, me parecen espantosas. He encontrado que sigue siendo bastante aceptable Un soñador para un pueblo, que era el de Esquilache, porque de alguna manera, al ser un momento histórico del pasado... Pero además se repite la idea de el despotismo ilustrado y tal, y sus desgracias. Sí. Exactamente. Y luego hay una cosa que no aparece en esta obra de Buero Vallejo, pero sí aparece en otras, y que es consecuente con una persona que creía en el partido como la vanguardia del proletariado, y es la idea de que el opresor es malo, el pueblo en términos generales puede ser muy malo porque es tonto e ignorante, y tiene que haber una pequeña minoría que lo instruya, que en Las Meninas es Velázquez, en Un soñador para un pueblo es Esquilache, y en el concierto del día de San Ovidio, pues un ciego que acaba como el Rosario de la Aurora. O sea que esta es también. Pero la historia de una escalera sí es verdad que marca un hito además por una de las personas que ha perdido la guerra civil y que va a consagrar a Buero, pues yo diría que hasta que en el periodo de la transición representa su última obra, que todo el mundo coincide en que era horrible, y que de alguna manera pues es el final de una carrera de mucho éxito en la época de Franco y con todo el mundo sabiendo que era del Partido Comunista. Es más, era incluso pareja de dominó de Fernando Vizcaíno Casas. Parece ser que ambos poco menos que imbatibles jugando al dominó.
Pues es que llama la atención, ¿eh? Qué cosas. Nos llegan muchos mensajes al 27442. Ya saben, tienen que poner la palabra clave LD y el mensaje que quieren y solo cuesta 1,42 €. También IVA si quieren incluido. hacernos preguntas acerca de lo que estamos tratando o de lo que vamos a tratar o hemos tratado sobre el franquismo en general, estamos en el primer franquismo, pues pueden hacerlo. A propósito del paso doble que escuchábamos de Manolete interpretado por Manolo Escobar, dice un oyente que se identifica con nosotros hasta con la música que ponemos, o sea, que se identifican. Y nos dan las gracias desde San Fernando en Cádiz, donde ya estamos emitiendo en la 97.4, así que le damos la bienvenida a todos los oyentes de Cádiz. Bueno, pues me alegra muchísimo. La verdad es que hay sitios de España, muchos sitios donde se está emitiendo radio y ni lo sabemos. Mientras se emita, perfecto. Encantados de la vida. Por cierto, me vas a permitir que dedique solo unos segundos a felicitar a Mingote, que hoy ha cumplido 92 años. O sea, esto sí que es un patriarca del dibujo y del humor español y, por cierto, un gran protagonista de la historia, porque tú sabes muy bien su papel en la retoma de Teruel. Bueno, la tomó él solo. Es una historia fantástica propia de Mingote. Estaba en el segundo cerco de Teruel cuando Franco copa a los que por fin, después de varios meses, habían conseguido entrar en Teruel, que estaba entonces guarnecido por la brigada del campesino, bueno, la división, porque era una división. En un momento el campesino ve que lo están cercando y que lo van a aniquilar, y por la noche, atravesando el Turia helado, que se rompe y mueren miles de soldados, pero salva el grueso de la división. Y se van. Y por la mañana, Mingote, que vivía en la Plaza del Torico, pues se asoma, mira, parece que no hay nadie, va andando, y va andando, y ve que no hay movimiento, se agacha, vuelve. Qué raro, si es que habrá pasado algo, habrá en la otra parte alguna... Sigue andando, sigue andando, sigue andando, sigue andando, está en el Tozal y está en la Plaza del Torico, viendo su casa, y no hay nadie. Y es que se habían ido. Así que se da media vuelta y corriendo va a decirle a su jefe militar, mi comandante, que es que ya Teruel es nuestro. Mingote... menos bromas, en fin, lo típico, porque él estaba en La Ametralladora, la famosa revista esta cómica que es la que precede a La Codorniz. Que no se lo creían, que sí, mi comandante, venga, que es que está, de verdad que no hay nadie. Y efectivamente no había nadie, de manera que Mingote es el primer nacional, alférez provisional, que era entonces, que entra en Teruel. Pues hoy cumple 92 años y la verdad es que a juzgar por los dibujos del ABC... Esperan otros 92. Sí. Bueno, pues felicidades. Y... Hacemos una pausa, pero antes le tengo que dar un consejo a esas personas que tienen problemas con el cabello, de caspa, grasa o incluso de caída. Bueno, pues se puede hacer algo para acabar con estos problemas y es la solución capidermol.com. Pueden llamar al 902 320 440, 902 320 440 para conseguir estos productos o entrar en www.capidermol.com. Bueno, a la vuelta entraremos a que nos cuente cosas, Jorge, de los nuevos productos de esos años 50 que cambian tantas cosas, pero lo vamos a hacer con una de las versiones más primitivas de Manolete. Además, César, yo no sé dónde encuentra, son unos nombres tan peculiares, los de los conjuntos. Bueno, este es Juan Legido y la banda taurina de Miguel Ángel Sarralde. Era una banda que solamente cantaban pasodobles, interpretaban pasodobles. Bueno, pero es que eso no cabe en un anuncio. No. Bueno, pues a la vuelta de la publicidad. Miura ha salido del chiquero, acechando la cintura del mejor de los toreros. Cerca de su sala mares lo torea el cordobés y la plaza de Linares se ha levantado dando un olé. Y de pronto se oye un grito en los tendidos que sacude todo el ruedo como en un escalofrío. Ay, Manuel Rodríguez, sol de Valencia, por ti doblan las campanas de Noita, Andalucía, caminito de los cielos, va
un mocito cordobés, y a su lado va la sombra de Flacuelo, de Reverte y de José. Ay, Manolo, Manolete, a eso del amanecer, la Verónica... elegido de una manera, digamos, menos respetuosa que en las metáforas, claro, que Manolo Escobar, que claro, quieras que no, es una versión muy posterior. Qué extraños fenómenos, muy ¿verdad? interesante. Esos fenómenos de liderazgo post-mortem, pero en fin. Bueno, vamos con los grandes cambios en la publicidad En la, y en la los vida cotidiana, en los claro. productos. Hay un cambio radical en cuestión de 5 o 6 años. El Plan Marshall no llega a España. España no entra en la OTAN hasta la democracia, pero Estados Unidos entra en los domicilios españoles, América entra a través de la publicidad, de los productos que empiezan a llegar precisamente cuando se empiezan a abrir las relaciones comerciales con Estados Unidos, con Europa, y ya se empieza a romper ese telón de la autarquía que lo controlaba todo desde el punto de vista del consumo doméstico incluso, ¿no? Se nota fundamentalmente en La cartilla, el racionamiento y por lo tanto el extraperlo. Claro. Inevitable. La cartilla desaparece en 1952, precisamente. Es cuando se desecha la cartilla de racionamiento y empiezan los españoles a poder consumir algunos productos que hasta ahora eran impensables. Pero se nota también en la estética de cómo llegan esos productos a las casas de los españoles. Toda la publicidad que antes del 50 se basaba en lo bueno que era el producto español. Consume productos de tu patria, haz patria comiendo lo que comes, no busques fuera lo que tienes dentro. Eran eslóganes que existían realmente en la publicidad. Y ahora entiendo lo de Gallardón, el otro día disfrazado de Don Corleone. Claro, había un anuncio célebre que después de la guerra los rojos no usaban sombrero. Eso es. No hacía falta decir más. Pues ahora empieza a cambiar a partir del año 50 y esos eslóganes pues se tornan por fin en España, llega de América, por primera vez en nuestro país, viste como un americano, duerme como en América. Hay un anuncio muy gracioso de Colchones Flex que duerme como los americanos, porque esos colchones se supone eran que dormían mejores, mejor. ¿no? Parecía que eran otra cosa, ¿no? Empiezan a ponerse muy de moda y a utilizarse con gran profusión productos que antes eran impensables, el chicle, por ejemplo, las marcas de tabaco americano, Chester, Pall Mall, que empiezan a llegar sustituyendo pues al tabaco negro ibérico de toda la vida, el cigarrillo rubio que empieza pues a extenderse en todos los fumadores. Esos eslóganes de como en América empiezan a aparecer incluso en la alimentación, pues productos que antes también eran impensables. El café soluble, que llega también pues con esta apertura. Que mi abuela llamaba el descafé. El descafé. El descafé, que me parece una definición perfecta. Acertada, o sea, sí. Claro. Las marcas cambian también. Todo lo que antes era pues licor Triunfo, o chocolate Victoria, o Imperio, o Hispania, o Hispania. Anís las cadenas, Claro. de finísimo. Pues ahora cambia por Manhattan, Chester, California, las cafeterías Nebraska. Bueno, empiezan a aparecer. Bueno, en Manila, Zaragoza, además, cuando hacen California. con la base americana, prácticamente todo, desde donde estaba la base, más allá de la universidad, hasta la Plaza de Paraíso y luego algo del Paseo de Independencia, era prácticamente los 50 estados americanos y algunas de sus ciudades más llamativas, porque aparte que iban los americanos de la base, es que les encantaba a los zaragozanos, y sea ponerse ciegos de Lumumbas, que era una de las muchas cosas que tomaban, sí. Y aparecen también otras costumbres en los bares, los restaurantes, los platos combinados, que vienen evidentemente de esa estética norteamericana de la cafetería, de la comida rápida. Empiezan a surgir como setas los cursos de inglés. El español, bueno, no el español medio, pero el español un poquito privilegiado, que tiene cierto acceso a un nivel económico un poquito más alto, pues empieza a obsesionarse con aprender inglés. De hecho, los nombres ingleses están a la orden del día. Hay un mítico productor de literatura popular, que era Alfredo Manzano, que pasa como Alf Manz, y que se convierte en un gran vendedor de literatura de kiosco y de literatura popular. Se leen terriblemente los folletines del Far West, las pequeñas novelas bueno, del oeste. Pero eso material también español, la Fuente Sí, Estefanía. escrito aquí, pero con esa estética que se abre. Aquí, el zorro, etcétera, sí. Y por supuesto llegan los electrodomésticos. Todavía de manera muy leve, muy lenta,
Hablábamos la semana pasada de la televisión, realmente en el 1960 todavía el 1% de los hogares tenía televisión solo, o sea que tarda mucho en entrar el televisor como aparato en el hogar español, pero la lavadora, la batidora, todo tipo de productos electrónicos, lavadora eléctricos. con secadora, Sí. que llevaba el torno aquel, yo recuerdo la primera, que era Otsane, forma parte de la familia. Pues es precisamente esta apertura estética de la publicidad a los gustos norteamericanos los que pone a los ojos de los hombres y las mujeres españoles de la época la necesidad de tener estos aparatos también en su casa. Y una cosa que a mí especialmente me hace ilusión es una pasión especial del ciudadano medio por los avances científicos y tecnológicos, que también llega de parte de la literatura de la famosa revista Popular Mechanics, que empieza a llegar en su versión inglesa a España y que nos enseña a los españoles ese mundo de la tecnología y de la ciencia como nunca se había visto hasta entonces, y aparecen pues todos los productos que tienen que ver con nuevas fibras, el nylon, los plásticos, el plexiglas, todo este tipo de nuevas tecnologías que sirven para hacer bolígrafos que duran mucho más, o que las medias no tengan carreras y no se rompan, o que los abrigos sean mucho más resistentes. Causa furor y se convierte en Lo una del necesidad. nylon fue fundamental para la educación sexual de la juventud, ya que a falta de otras explicaciones era lo que disparaba todas las imaginaciones. Porque claro, era inseparable de la lencería y a partir de ahí, claro. Pues junto con el nylon y junto a este tipo de anuncios también aparecen nuevas necesidades y nuevas formas de venderlos. Aparecen los primeros saldos, las primeras rebajas modernas, ¿no? Como venían evidentemente de Estados Unidos. Los grandes almacenes que ya habían nacido previamente, pero se institucionalizan, proliferan. La tecnología aplicada al punto de venta. Es mítico que venía a Madrid gente de toda España a ver las escaleras de Galerías Preciados, que era el primer edificio de España que tenía escaleras en todas sus plantas, escaleras mecánicas en todas sus plantas, y surge el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Enamorados, todo ese tipo de promociones comerciales que antes no están existían calcadas de América. y que son importadas directamente de los Estados Unidos. Aún así todavía, durante todos los años 50, toda la década de los 50, incluso parte de los primeros años de los 60, el principal gasto del ciudadano español es alimenticio. El 60% del gasto es en comida. De manera que todos estos avances que se publicitan y que hay anuncios, el tubo fluorescente americano, que también se vende en aquella época como una maravilla, todavía llegan a pocos hogares. Pero ya se nota un cambio de estética publicitaria y sobre todo de necesidades domésticas que va a terminar pues con el boom de los 60 de automóvil. El prestigio de lo extranjero era tal que los fluorescentes horrorosos en los 60, cuando yo empecé a estudiar, decía, no, el fluorescente es bueno, es alemán o americano, pero el cebo es español. Y claro, pues hay que cambiarlo, esto es el cebo porque es de aquí. Los aparatos de radio empiezan también a proliferar de todo tipo de marcas, y dentro de este cambio de estética publicitaria aparece la figura de la mujer de una manera diferente a como había aparecido en los años 40 y en la era de la autarquía, ¿no? O sea, la mujer ya no es solo el ama de casa, aunque sigue siéndolo. La mujer ya no solo presta un servicio al marido y al hogar, sino que ya aparece, incluso se permite en el lujo los anunciantes de que la mujer con pantalones, que es otra novedad que llega a la publicidad de la apertura comercial con Estados Unidos, con pelo corto, y en actitudes más frívolas, vamos a decir entre comillas, más placenteras, pues puede estar tomándose un refresco en una barra de bar o disfrutando bajo una sombrilla en la playa. Ya no es la mujer abnegada, dedicada solo a su hogar, sino que aparece otro concepto publicitario de la figura femenina que sin duda tiene que ver con la llegada de turistas y que tiene que ver sobre todo con la apertura a esa estética norteamericana que, a pesar de que el Plan Marshall pues no nos tocó, pues que sí que llegó parte de la cultura comercial que venía de Estados Unidos. Antes comentábamos, por terminar, esa especie de ingenuidad que se nota también, no solo por el aislamiento, sino porque era una sociedad, la verdad es que, decía Ortega, de una salud casi indecente, dice Ortega cuando vuelve, que después de la guerra, que bueno, pues todo el mundo la había dado por cancelada ya en los años 60, unos porque la habían perdido, mejor no recordarlo, y otros porque la habían ganado, pero claro, los hijos ya se estaban casando con los del otro lado, y por lo tanto, bueno, pues eso era un asunto. Había una
digamos, una especie de adanismo conmovedor, como el de Zapatero, pero al revés. En lugar de saberlo todo, no sabían nada. En realidad tenían, y había cosas en España muy interesantes, pero todo lo bueno era de fuera. Venía de fuera, se miraba todo con ojos ojipláticos, ¿no? Se miraba todo lo que venía de Estados Unidos, sobre todo, y de otra parte de Europa, y se absorbía hasta en el lenguaje cualquier novedad que apareciera y que tuviese una sensación de que nos acercábamos un poco al estilo de vida genuinamente americano, ¿no? Salvo en los franceses, que seguimos con lo mismo, los perfumes y poco más, pero en cambio Alemania es el complemento, digamos, de Estados Unidos. Recuerdo, bueno, no sé los años que estuvo aquello de la técnica alemana al gusto español. Es que pues y además es que estaba muy bien diseñada. Es la publicidad moderna, claro. No esos rollos larguísimos, a veces difíciles incluso de entender hoy, en verso y unas cosas. Es que surge el eslogan. Realmente, claro, el estilo americano directo. Frase corta, ese balazo que dicen, ese shot que dicen los americanos, ¿no? Y que efectivamente cambia la publicidad, se pierde la rima. Que antes todos los anuncios en los años 40 tenían que tener rima, tenían que ser en verso, era un poco antiguo, ¿no? Cambia directamente la publicidad y llega a todos las neuronas de los consumidores. Claro, veteranos Borne, el toro. El toro. ¿Qué más hay que decir? Claro, es el momento. Hola, Elia Rodríguez, hay que decir. Buenos días de nuevo, Federico. Pues muy bien, estupendamente. Con las rebajas que ya sabes que tenemos bolsos por 24 euros. Que ¿Te das estupendo. cuenta, Carmen? Tú no te creías. Dices, no, menos de 30 además no que a Carmen serán. la he visto yo que cambia mucho de bolso. Claro, ¿por qué? Porque tengo que ir al Corte Inglés a por una remesa. ¿De 4 o 5? Es que ese precio. Pues oye, los que quieras, porque por 24 euros está estupendo. Perfumería y cosmética. Hay que aprovechar las rebajas en este sentido, porque, bueno, 20% de descuento se agradece hasta el 31 de enero, eso sí. Traje Dustin, sienta, Federico. Como un guante. Como un guante, estupendo, 159 Me han dicho euros. que Luis Herrero ha huido ya directamente a las corriendo rebajas. con él, además. Cómodo como un chándal igual, Claro, además, y elegante. sí. Bueno, abrigos para mujer 79,99 y los niños y las niñas también les gustan las rebajas y tienen unos chaquetones muy bonitos y muy calentitos, 16,99. www.elcorteingles.es y estamos con la Pepa, con la Constitución de 1812. Por cierto, que algunos oyentes nos han mandado mensajes al 27442 pidiendo que hablemos de la Constitución de 1812 cuando podamos y todo lo que podamos. Sí, es que mi duda es, ¿vamos a llegar al 12 con un régimen constitucional? ¿Podemos volver a ella? ¿O no? A la Yo Constitución. agradezco mucho Por eso que en el Corte Inglés se estamos haya a la vanguardia, adelantado, estamos a la por si vanguardia, acaso dice, mira, vamos a celebrarla el 11, no sea que en el 12 en fin. Bueno, son las 11, nos vamos a ir a las noticias de las 11 y después llega el doctor de la Morena que va a hablar de algo que para los que siguen el fútbol, sobre todo que siguen apesadumbrados la situación del Madrid, pues es el argumento fundamental. Higuaín, hernia de disco, hernia discal. ¿Qué es la hernia de disco? Tan grave es. No va a poder jugar en todo el año. ¿Por qué no se ha operado? Debió operarse. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues nos lo va a aclarar Enrique, porque es un asunto serio. Y luego vamos a hablar con Iliana Izbernichanu, como en sobrevivir a la crisis de la banca online, que precisamente en una situación de crisis económica puede ser un momento de despegue de este tipo de banca, que suele ser más económica, por lo menos en las comisiones. Pero también hay que tener cuidado. Bueno, noticias y seguimos. Es Radio.